Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Hoy día les voy a presentar el síndrome de médula anclada. Esto está basado en un artículo científico donde se habla de la coexistencia del síndrome de médula anclada y la inestabilidad cervical en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. Esto es importante para mí mostrarlo porque lamentablemente también he tenido pacientes, clientes de la parte de kinesiología en rehabilitación que vienen con estas características de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, con antecedentes de inestabilidad cervical, con antecedentes de lumbago recurrente. Y efectivamente me pasó en una oportunidad, porque tanto este síndrome de médula anclada como otros que pueden ocurrir no son tan explorados, porque en estos casos hay desconocimiento de esto y por otro lado es sutil la forma en que se expresa en algunos casos. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque, como les comentaba, me ha tocado ver casos en que la persona, generalmente acá en síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil se va a ver inestabilidad cervical, se va a ver inestabilidad lumbar. Esto va a generar a largo plazo, cuando no se aborda esto, no hay ejercicio para estabilizar musculatura, cuando no se hace esas distintas herramientas para poder fortalecer al cuerpo y a ver el puesto de trabajo y otras varias cosas que hay que analizar. La persona a largo plazo puede generar discopatías o hernias lumbares o cervicales. Se suele dar bastante en personas ya adultas. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, en lo que es la parte musculoesquelética dentro de lo que es la parte lumbosacra, la persona puede referir sintomatología de tipo lumbago por un par de años o que va y que viene, pero que como acá generalmente hay alteración en la percepción del dolor, lo clásico acá es que se señala es como no, que yo tengo mucho aguante con el dolor, pero esto no necesariamente es tan bueno porque puede estar camuflando una lesión hasta cuando ya se desborda una lesión, como podría ser ya una discopatía importante. El tema es que acá además pueden coexistir otros síndromes como es este síndrome. Y en estos casos sí es relevante cuando una persona es una potencial candidata a lo que es una cirugía por una discopatía o en este caso lumbar. ¿Por qué? Porque también me ha tocado ver casos en que la persona es ingresada por una simple, entre comillas, discopatía lumbar y termina teniendo una cirugía de muchas horas, que eso fue un caso real que me tocó ver, cirugía de muchas horas, donde hubo un vacío en el historial clínico de esa persona y la persona de una hernia terminó totalmente postrada con una disautonomía que no sabía que tenía disautonomía descompensadísima y la persona quedó en tal nivel de alteración post cirugía porque había probablemente algo como esto que la persona después se tuvo que pensionar y dejar de trabajar. Estamos hablando que era una persona más o menos entre 35, 40 años de vida. No era mayor. Y aunque fuese mayor, también es importante conocer este tipo de síndromes, porque si es que tú tienes el diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, esto es relevante, muy importante, sobre todo si tú eres una persona candidata a cirugía por discopatía o hernia lumbar en este caso. Bueno, cervical también porque lo vamos a ver lo que ocurre más adelante. Bueno, entonces obviamente en síndrome de Ehlers-Danlos, esto acuérdense que son varios síndromes, 13, 14, y probablemente va a haber una nueva actualización este año 2026, donde van a haber otras categorías y actualizaciones, pero por ahora dejémoslo así, siendo uno el más común, el más visto, el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, ya que tiene características específicas de clasificación cada uno de ellos. Y si necesitan más información de eso, recuerden que en este canal hay un playlist específico de síndromes de Ehlers-Danlos donde pueden ver más información con respecto a este síndrome. Bueno, el tema es que acá este síndrome, el más común de estos es un trastorno hereditario de tejido conectivo, ¿ya? Y se define tiene varios procesos de clasificación. Hay hipermovilidad o hiperlaxitud, ¿cierto? Que se llamaba antes, hiperlaxitud, hipermovilidad articular. Van a haber además manifestaciones sistémicas,
¿cierto? Porque aquí también va a haber como comorbilidad, coexistencia, una disautonomía también secundaria. Entonces, claramente van a verse comprometidos otros órganos y además considerar que si es un trastorno de tejido conectivo, está aquí hablando solamente de Ehlers-Danlos, porque hace referencia al artículo que estamos viendo, va a haber alteración de tejido conectivo en todos los órganos internos, dependiendo de cada caso, porque por eso hay que ir evaluando específicamente cada caso, porque aquí pueden haber además algunas malformaciones internas, ¿ya? Entonces, el diagnóstico obviamente acá es sobre todo de este síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, es más complejo todavía, porque desde ya el 2025 se ha hecho estudio de familias a nivel genético sobre este síndrome con respecto a cuál podría ser la genética involucrada. Muchos de mis pacientes me dicen, ya, pero esto me puedo hacer un test genético para corroborar que sea un síndrome de Ehlers-Danlos. Lamentablemente, recién el año pasado se vio que se estudió una familia y ahí se determinó que este síndrome es poligenético, o sea, solamente se logró describir un gen involucrado, pero se dio a entender en este estudio que se hizo intergeneracional que este síndrome tiene más genes involucrados, es poligenético. Entonces, y todavía falta ver cuáles son los otros genes, ¿ya? Pero efectivamente esto se va a determinar principalmente con la práctica clínica, dentro de un criterio de clasificación específico, ¿ya? Pero efectivamente no, esto es un desafío en la parte genética todavía. Entonces aquí, como les comentaba, generalmente hay inestabilidad cervical y lumbar, pero puede haber presentarse en otras áreas del cuerpo, torácica, dependiendo del contexto, pero estamos hablando de lo más clásico, ¿ya? Entonces, en la inestabilidad cervical se suele dar laxitud en los ligamentos de la columna cervicales, primero específicamente en las primeras cervicales, ¿ya? Al existir alteraciones en las primeras cervicales, generalmente vamos a tener una persona que va a tener migrañas recurrentes, va a tener incluso procesos de migraña incluso con vómito, con fotosensibilidad, puede haber alteración, bueno, ahí va a haber otro tipo de alteraciones sí o sí, de función respiratoria, va a haber puede haber incluso alteración, mayor cantidad de mareo, o que puede confundirse con vértigo, también puede existir. Hay una disautonomía probablemente más inestable cuando estén estos procesos y va a haber mucha más inestabilidad en otras áreas de la parte superior, incluso extremidad superior, ¿ya? Pero especialmente en la parte alta va a haber inestabilidad ligamentosa. Entonces, y bueno, ahí está el otro síntoma que me han preguntado en redes sociales, el tema de la alteración para tragar o alteración en la deglución, puede estar asociado también a esta inestabilidad cervical por un trastorno de tejido conectivo. Entonces aquí hay que empezar a discriminar qué es lo que se está provocando, porque esto se puede, con kinesiología, con fisioterapia, se puede ayudar a la persona a que no tenga sintomatología o disminuya y prevenga que esto avance, ¿ya? Pero generalmente como nadie va necesariamente a un kinesiólogo porque no se sabe bien lo que hacemos nosotros, bueno, acá la idea es mostrar también que el kinesiólogo o fisioterapeuta te va a ayudar con esto y no necesariamente va a ser solo suficiente como una clase de pilates o de yoga, porque aquí tiene que haber un manejo clínico, ¿ya? Y también está entonces el síndrome de médula anclada, que va a causar un movimiento restringido en la médula espinal y va a generar esto tensión en la parte inferior de la médula, o que en la última parte que se llama cono medular, y en los síntomas clave acá va a ser dolor lumbar, debilidad en las piernas, problemas de equilibrio y disfunción vesical e intestinal. Esto hay que ir viendo acá la discriminación de sintomatología en cuándo ocurre, porque efectivamente hay alguna sintomatología como disfunción vesical intestinal, puede estar presente en algunos casos de personas con disautonomía asociado, por ejemplo, a un proceso de síncope, ¿ya? Pero eso tiene que ver más con otro tipo de proceso, más bien de neurología, versus aquí lo que estamos hablando más de tejido conectivo, ya lo que ocurre a nivel de médula. Entonces, efectivamente, y también es importante destacar, ¿cierto?, que la persona cuando llega a la parte clínica y comenta dentro de la sintomatología, tengo dolor lumbar, tengo debilidad en pierna,
también esta debilidad en pierna tiene que ser evaluada y empezar a discriminar cuál es y qué es lo que está provocando esa debilidad en pierna. Generalmente, acá cuando viene el paciente, el cliente, viene con un síntoma, pero para que exista la expresión de este síntoma puede ser multifactorial. Por ejemplo, a mí vienen los pacientes con el síntoma de fatiga, pero esa fatiga probablemente es multifactorial. Cuando vienen con el síntoma de dolor de cabeza, yo tengo que discriminar y evaluar cuál es el origen de ese dolor de cabeza. ¿Cierto? ¿Es musculoesquelético? ¿Es biomecánico? ¿Es por un problema de tejido conectivo? ¿Hay un problema de malformación a nivel arterial u óseo? ¿Hay una alteración o inestabilidad, como señala acá, cervical? ¿O es por una disautonomía? Eso nombrando algunos aspectos, porque acá, como les digo, el síntoma, que se expresa un síntoma, generalmente hay que ir indagando un poco más allá de la causa, en estos casos, del síntoma. Entonces aquí eso es la médula anclada. Entonces, ¿dónde se comienza? Entonces, en inglés se llama así, thread cord, que es como la médula anclada, y pueden expresarse con síntomas neurológicos, ¿cierto? Dolor de cabeza, dolor de cuello, cambios en la marcha y debilidad en las extremidades. Pero también aquí hay que saber discriminar qué es por o qué podría ser potencialmente por esto versus qué podría ser quizás asociado a una disautonomía, que aquí también pueden haber sintomatología asociada, ¿cierto? Y también el tema a nivel cervical, que también vamos a tener sintomatología como vértigo, mareo, ¿cierto? Tinnitus, cambios en la visión, pero también aquí, solo comentando esto, también hay que discriminar qué de esto puede ser alteración, por ejemplo, por disautonomía, versus qué puede ser por lo que le comenté anteriormente. ¿Ya? Hay que empezar a discriminar. A menudo un problema puede enmascarar o exacerbar otro, creando un ciclo de síntomas difícil de desenredar. Esto generalmente se puede ir discriminando cuando, por ejemplo, cuando me toca ver paciente, cliente a mí, uno va viendo, hay formas de ir discriminando. Esto qué podría ser por mecánica, biomecánica, bueno, musculoesquelética, biomecánica y estabilidad, ¿cierto? Que puede ser por arteriovenoso, que puede ser por disautonomía. Se puede empezar a discriminar, pero cuando van a especialistas, porque si no es especialista, ni siquiera va a reconocer esto, entonces ahí hay que ir viendo. ¿Mejora con esto o no mejora? Si no mejora, empieza uno a discriminar como profesional de salud para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿es complejo? Sí, es complejo. Bueno, y también importante acá destacar en lo que es la médula anclada, que vamos a tener, porque les comenté la anestesia cervical, pero en la médula anclada vamos a tener dolor en la zona de espalda baja, van a haber problemas de equilibrio, porque generalmente personas con disautonomía y heredarlos de base ya va a haber problemas de equilibrio y propiocepción, van a haber calambres de piernas, pero aquí por eso aquí hay que ir discriminando. Este calambre de piernas puede ser incluso por una alteración en electrolitos, ¿ya? Entonces, bueno, hay que ir viendo, ¿cierto? Alteración de parestesia, alteraciones urinarias, alteraciones en una disfunción sexual, etcétera. Constipación, todo lo que es la parte de la zona de pelvis y órganos a nivel de pélvico puede verse afectado también por el nivel que se ve impactado por la médula anclada. Entonces aquí este es el caso de una paciente de 20 años, imagínense, 20 años, ¿ya? Con síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil y tenía síntomas, ¿ya? Tenía obviamente síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil y tenía POTS, que es síndrome de taquicardia ortostática postural, que es un tipo de disautonomía que se suele ver mucho en la población con Ehlers-Danlos. Y también presenta síntomas muy importantes que la están... esto se suele ver, no saben cuán común esto en la práctica clínica, lo que me toca ver a mí, esto de que tengo que botar ramos, no, me siento mal, tengo que botar ramos, no estoy rindiendo en la universidad y ahí empieza la travesía en personas con estas características. Esto es como una pincelada lo más suave que me ha tocado ver a mí en personas con estas características. O sea, hay personas, como les comentaba, incluso que se han tenido que pensionar
muy temprano. Entonces, esto cambia el estado de ser cuando no se aborda correctamente, ¿ya? Obviamente acá también presenta dolores de cabeza suboccipitales diarios e intensos. Aquí también hay que hacer la discriminación del tipo de dolor. Dolor de cuello y mielopatía, debilidad en pierna, reflejos patelares alterados, o también aquí, al existir disautonomía, bueno, todo lo que es la parte de neurología, que también me toca evaluar a mí, sí hay alteraciones en la práctica clínica en estos pacientes. Y resonancias magnéticas cervicales iniciales realizadas en posición supina fueron, generalmente todo esto es reportado normal. ¿Por qué? Porque no, aquí hay que hacer otro tipo de mediciones, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante las resonancias y los test dinámicos, porque cuando la persona está estática, probablemente hay una alta probabilidad de que la imagen o el examen, resonancia, lo que salga normal. Pero cuando se somete a movimiento, ahí es donde se suele ver más, un poco más, ¿ya? Entonces, la inestabilidad a menudo solo es visible en imágenes dinámicas y en posición vertical, o sea, cuando hay efecto gravedad, ¿cierto? Y la resonancia magnética cervical en flexo-extensión de pie reveló hallazgos patológicos. Entonces, el ángulo, en la parte, ay, me equivoqué un poco, pero en la parte, en las primeras vértebras hay alteración en el ángulo patológico, pensamiento medular, y obviamente aquí se diagnostica la inestabilidad craneocervical. Entonces aquí lo que ocurre, y aquí es tan importante esto porque también me toca verlo en pacientes, ¿ya? Cuando hay alteración, bueno, me ha tocado principalmente verlo a nivel de que se corrige entre niveles de C4, C7. C4, C7, esos niveles me ha tocado ver, de que se corrige con tratamiento quirúrgico. Entonces, pero aquí, como bien se señala, a esta paciente se le realizó una fusión a nivel a nivel cervical. Y debido a la progresión de los síntomas, la discapacidad se realizó. Y debido a la progresión de los síntomas, entonces se realizó una fusión ahí de occipito cervical. Son imágenes de referencia, no necesariamente las que están en el paper, y mejora significativamente los dolores de cabeza, el dolor de cuello y la sintomatología de mielopatía. Entonces se fija a la parte superior. Pero, ¿qué ocurre cuando solamente se hace este tipo de intervención? Se hace un poco de terapia kinésica, rehabilitación, pero después no hay seguimiento. Bueno, estamos hablando de que acá hay un trastorno de tejido conectivo. Es como que tu edificio está inestable, imaginando que estás jugando Jenga, y saca algún tipo de fijación en la parte superior para poder estabilizar. Y vamos a imaginar que tú estás jugando Jenga o tienes un edificio y la parte superior del edificio está inestable y tú vas y fijas esa parte. Pero con el tiempo vamos a suponer que hay desgaste de material o hay terremotos, suponiendo que estás en Chile. Pero aquí estamos hablando que el cuerpo humano es un cuerpo dinámico. Tú tienes que moverte, depende de tu contexto de trabajo, contexto de vida. Lo más probable, dependiendo del caso, sí hay que evaluar el caso, pero que empieza a compensar tu cuerpo si es que tú no tienes ejercicio terapéutico, en este caso de por vida. Tienes que hacer el ejercicio, va a ser como tu píldora, ¿cierto? Dentro de algunas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El año 1, perdón, el año 0, cuando se realizó la cirugía, hasta el año 4, después de 4 años, generó síntomas. Y aquí el paciente desarrolla un nuevo cuadro clínico, hay más dolor y hay dolor y entumecimiento en ambas piernas, no, no a nivel, hay dolor
el paciente desarrolla un nuevo cuadro clínico, dolor y entumecimiento de ambas piernas, hay disfunción urinaria crónica que no responde a fisioterapia de suelo pélvico y hay dolor lumbar constante. Estos síntomas sugieren una tensión neural en la parte inferior de la columna y consistentes con el síndrome de médula anclada. Pero acá generalmente va a haber una síndrome de médula anclada oculta. Generalmente, esto es importante, generalmente va a estar oculta, ¿ya? Entonces la imagen no necesariamente va a notarse, entonces pueden haber resonancias magnéticas lumbares que van a ser normales, sin hallazgo relevante, a pesar de que hayan algunas alteraciones como leves, como se vio en este caso, que había una alteración leve, pero no era concluyente a una síndrome de médula anclada. Este es el escenario típico de síndrome de médula anclada oculta, donde el diagnóstico se basa principalmente en como el conjunto de síntomas neurológicos y no solamente en los hallazgos de imagen. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo una segunda intervención, una liberación de la médula anclada y se realizó una laminectomía lumbar en L1 y L4 y una sección del filum terminale para eliminar y una sección del filum terminale para eliminar la tensión de la médula espinal. Entonces aquí la médula está anclada, está el cono terminal y el filum terminale, que es la última parte. Entonces se hace una liberación de lo mismo y con esto va mejora temprana y con esto tiene una mejora temprana de los síntomas urinarios y las parestesias de las piernas. A los 6 meses hay una resolución del dolor lumbar y sacro y una mejora del 90% de los síntomas urinarios preoperatorios y pudo volver a trabajar a tiempo completo. Entonces acá la lección clínica clave es desanclar antes de fusionar, según lo que se señala en este paper. Qué importante eso, porque si llega un paciente, lo primero que hay que ver, si llega un paciente neurodivergente, lo primero, si llega un paciente neurodivergente ya tiene antecedente de neurodivergencia, ya este paciente y discopatía o dolor lumbar o cervical, este paciente ya tiene que descartar algunas cosas, dependiendo de lo que es la sintomatología que les acabo de mencionar asociada a esto. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ser importante solamente fijar en la parte superior, si como lo que señala este artículo, quizá hay que ver un desanclaje de la parte baja antes de fusionar. Entonces la inestabilidad cervical y el síndrome de médula anclada, en este caso, acuérdense que va a haber tendencia a síndrome de médula anclada oculta, están probablemente infradiagnosticados en la población con síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, ¿ya? Las imágenes estándares en posición supina no son suficientes y requieren un alto índice de sospecha clínica, imágenes dinámicas, ¿ya? Entonces, si hay síntomas neurológicos en síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, hay que evaluar inmediatamente inestabilidad cervical, va a haber inestabilidad cervical, o sea, la gran mayoría va a tener inestabilidad cervical, pero obviamente hay variaciones, porque cuando hay inestabilidad cervical a veces hay compensación de ese cuerpo para inestabilidad, para estabilizar esta parte inestable, que la típica que se ve acá es rectificación de la curvatura cervical, alteración en hiperlordosis, por ejemplo, se suele ver para poder estabilizar, pero hay otros casos que efectivamente hay una inestabilidad muy importante a nivel cervical y con lo que conlleva esta inestabilidad cervical. Si hay inestabilidad cervical, va a haber problemas en la temporomandibular, probablemente esa persona va a tener bruxismo, además de la otra sintomatología que les acabo de mencionar a nivel de la parte cervical superior y lo que es extremidad superior. Y cuando hay asociado la parte de extremidad inferior y lumbar, bueno, médula anclada, ¿ya? Entonces ahí hay que ver lo primero que se señala en este paper es no fijar la parte superior, sino que descartar médula anclada, síndrome de médula anclada oculta. Por lo tanto, primero tratar esto
con una cirugía de baja morbilidad, reevaluar sintomatología de inestabilidad cervical y después considerar una función cervical si los síntomas persisten, ¿ya? Pero aquí sí o sí va a requerir un tema de fisioterapia, de kinesiología, y también aquí va a requerir un seguimiento. Aquí los ejercicios que van a realizar tienen que ser a largo plazo. Probablemente van a existir modificaciones de los mismos. Especialmente aquí hay que también evaluar otros aspectos en lo que es la prescripción del ejercicio. Además de síndrome de Ehlers-Danlos a nivel musculoesquelético, aquí hay que ver neurología y también hay que ver la disautonomía. Entonces, no, no es llegar y hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio. Entonces, la paradoja del tejido conectivo en síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil. Está la inestabilidad cervical causada por una laxitud excesiva de los ligamentos, característica de este síndrome de Ehlers-Danlos. Y por otro lado, el síndrome de médula anclada, causado por una elasticidad reducida y rigidez del filum terminal. Entonces, esto es como la paradoja de los tejidos. Demasiado laxo y demasiado rígido, pero generalmente, a mi modo de ver, todo esto a veces es por una compensación. El cuerpo empieza a compensar de cierta manera y obviamente están las cosas que vienen ya anatómicas y genéticas propias de cada individuo, ¿ya? Entonces ahí está la pregunta, ¿cierto? Que es un poco lo que les planteo. ¿Podría la rigidez del filum terminal ser un mecanismo compensatorio fallido contra la laxitud espinal generalizada? Sí, pues, probablemente, pero todavía quedan esas preguntas por hacerse. Bueno, mensajes claves con respecto a esto. Pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil se debe considerar, si es que tiene sintomatología neurológica, inestabilidad cervical y síndrome de médula anclada, especialmente síndrome de médula anclada oculta. Acuérdense que acá, porque yo hablé en su momento de neurodivergencia, porque acá hay una relación entre neurodivergencia e hipermovilidad articular, hiperlaxitud o síndrome de Ehlers-Danlos. Y síndrome, porque aquí hay un vínculo de que es la hipermovilidad articular. Entonces, si es que ya tenemos antecedente, dolor lumbar, dolor cervical, y la persona es neurodivergente, pero no necesariamente tiene el diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, hay que sospechar. Si la persona tiene síndrome de Ehlers-Danlos y tiene sintomatología lumbar y cervical, hay que primero descartar hay que sospechar, pero también en estos dos casos también, si es que no viene un diagnóstico de disautonomía, también hay que hacer la discriminación de porque efectivamente disautonomía puede provocar alguna de las sintomatologías, alguna, no toda, alguna de las sintomatologías que les señalaba anteriormente. Entonces ahí hay que hacer criterio diagnóstico, hay que empezar a discriminar. Y obviamente, diagnóstico avanzado, no confiar únicamente en imágenes estándares. Ya acuérdense que acá es importante ver las pruebas dinámicas, sobre todo frente al factor gravitatorio. Y también todo el historial clínico de la persona. Ya a veces, en mi caso, como por experiencia, puede ser un poquito más evidente, pero aquí efectivamente hay que hacer muchas otras más desglose y comparativa porque pueden ser otro tipo de diagnóstico, puede existir otro tipo de condiciones genéticas poco comunes, otras reacciones, entonces aquí hay que ver el caso a caso, ¿ya? Y obviamente sí es importante hacer investigaciones futuras para determinar los mecanismos biológicos de esta paradoja para mejorar el diagnóstico y desarrollar nuevas estrategias de tratamiento. ¿Para qué decir? Si es que también acá hay una persona que está en proceso de ser mamá. O sea, los tejidos cambian también con todo el proceso hormonal. Bueno, aquí solamente estoy señalando algunas cosas porque esto se complejiza mucho más cuando vemos otros aspectos de la parte de sistémico.
a nivel endocrino, a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel musculoesquelético, neurológico, inmunitario, etc. Entonces, esta es la idea de este video. Me quedó un poquito largo, pero aquí tengo harto que decir con respecto a esto porque lamentablemente estas cosas no se conocen y me toca ver a mí los casos ya más complejos donde la persona, por un mal manejo o por desconocimiento, pasa a estar, no como el caso de esta chica, que volvió después de un tiempo, pero volvió a retomar su vida. Me ha tocado casos en que la persona se va a pique su vida, cambia totalmente. Bueno, ese es el video de hoy día hablando de la síndrome de médula anclada en personas con síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil. Los invito a seguirme los invito a seguirme en las otras plataformas y que pueden apoyar. Comparte, por favor, esta información a cualquier persona con estas características: síndrome de Ehlers-Danlos, persona neurodivergente, persona con disautonomía, que esté con sintomatología lumbar o cervical. Esto es importante, o que sea candidata, sobre todo candidata a cirugía. Comparte, por favor, este video para que llegue a profesionales, para que esto tenga un abordaje oportuno y no pase como el caso que les conté, que la persona estuvo horas en una cirugía que se complejizó, con un vacío en el historial clínico, que pasó de ser una persona de 30 y tantos años, súper activa, a estar pensionada, y eso, la vida se le fue y se le cambió la vida por completo. Así que gracias por estar acá, deja tu comentario y suscríbete al canal para apoyar el contenido, y ya nos vemos en el siguiente video.